No sé, no dice nada. La Biblia no registra nada. Sí. Y no sé. Porque ellos prefieren mejor mantenerse talco en lo que no conocen, precisamente para no violentar la metodología Y la veracidad de lo otro que y la veracidad de las otras cosas. Entonces, por eso cuando yo me topo con alguien que viene a cuestionar la experiencia de la fe, yo le digo, es que ignora, sí. Pero si dejaras de ignorar, vas a pensar de manera distinta, ¿no? Como le dijo un amigo mío a uno que fue a la oficina y le dijo, yo soy ateo, y dice, ¿qué culpa tengo yo de eso? No, yo soy ateo, gracias a Dios. Sí. Ahora, fíjese, los monjes benedictinos le devolvieron al trabajo la dignidad. Eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Y por el otro lado, el monaquismo fue vital para la economía de Occidente, porque si establecían modelos de trabajo, trabajaban la agricultura, trabajaban la ganadería, trabajaban los viñedos, trabajaban, o sea, creaban un sistema organizado, pues la economía veía en ello un modelo extraordinario a seguir. Así es que el elemento de la economía occidental del siglo V tiene una deuda con los monjes de Occidente. Sí, ellos vendían sus productos. Ahora, la obra misionera, que era para ellos importante, era la pasión de ellos, porque como ellos no eran como los monjes de Oriente que se aislaban, ellos identificaban las comunidades, iban a servirle a las comunidades, iban a enseñarles a las comunidades. O sea, la regla de San Benito no se convirtió meramente en una regla dentro del monasterio, era una regla inclusive para enseñar a las comunidades. Entonces, desde luego, esto vino a ser el brazo derecho de la obra misionera de la iglesia medieval, porque la iglesia medieval, desde luego, en todo su proceso y en toda su incursión, ya sea con los ostrogodos, con los visigodos, con los lombardos, con quien sea, obviamente siempre necesitó de estos monjes para la educación de la fe. Y fíjese que esto estableció un patrón dentro del mundo cristiano antiguo, que aun cuando España se dio a la tarea de colonizar a América, desde luego el colonizador no venía solo. ¿Venía con quién? Venía con el monje, porque el monje tenía también dentro de su función una tarea. Claro, es interesante que todavía estaba el vínculo de lo que dijo San Benito. La iglesia está precisamente para patrocinar ¿qué? El monaquismo está para patrocinar lo que la iglesia postula. Y desde luego la iglesia estaba para avalar al imperio español. Por lo tanto, cuando venía el imperio con el colonizador, la primera función y la primera tarea que tenía el monje era convencer a los indígenas de esa comunidad invadida de que ellos tenían que subyugarse porque era orden de Dios. Y hay unas historias hermosísimas sobre eso, ¿no? De las batallas de los indígenas con los monjes y sucesivamente de los invasores contra los indígenas, porque muchos de ellos no estaban dispuestos a sujetarse a una nación que los invadía y a una religión. Y encima de eso le cambiaban sus creencias. Sí, que les quería cambiar sus creencias. Ahora, la obra benedictina, a través de Bonifacio, a través de Agustín, no de San Agustín del siglo IV, sino de Agustín de Canterbury, se extendió de manera extraordinaria a las Islas Británicas, al Reino de los Francos, a España, y siguió extendiéndose a otros territorios. O sea que lo que se vivió en la colonización de América era precisamente parte de ese influjo, parte de esa herencia de la obra benedictina.
La orden benedictina sirvió para la estabilidad de la iglesia en medio del desorden que siguió a las invasiones de los bárbaros. O sea, los bárbaros siguieron invadiendo. Ellos no invadieron solamente Oriente, ellos siguieron por ahí para abajo a ver hasta dónde llegaban. Imagínense que cuando yo estuve en el Museo de Noruega, una de las cosas que me sorprendió es que los noruegos llegaron hasta América Latina. Yo me decía, Dios mío, pero desde allá arriba estos individuos... Bajaron como el bacalao. Sí, bajaron, llegaron hasta acá. Pues, desde luego, ese espíritu invasivo de los bárbaros tuvo un freno, y ese freno fue la obra benedictina, ese elemento monástico occidental, y por el otro lado el papado. El papado, junto con la obra benedictina, fueron los responsables de, en alguna manera, equiparar la experiencia de la fe de tal manera que no se distorsionara, porque los bárbaros eran bárbaros, eran religiosos, eran cristianos, pero no les interesaba la fe, lo que les interesaba era la conquista. Ya el imperio romano no tenía la fuerza para apoyar a los bárbaros, a la iglesia. Por lo tanto, al no tener la fuerza para apoyar a la iglesia, entonces la iglesia tenía que por sí sola apoyarse y cuidarse. Y desde luego, las dos anclas que tuvo la iglesia para poder enfrentarse con esa crisis circunstancial política de ese momento fue precisamente el monaquismo occidental y la nueva visión del papado. O sea, cuando hablamos del papado del siglo V, hay que hacer aquí un buen paréntesis. Cuando hablamos del papado del siglo V, estamos hablando de un proceso de metamorfosis del cristianismo, de un proceso de cambio del cristianismo como resultado de unas circunstancias. O sea, el papado no es el producto de un proceso orquestado por una gente, por unos individuos que dieron, ok, ahora el próximo paso es hacer esto. No, el papado adviene como resultado de unas circunstancias. Por ejemplo, en el 589, los lombardos destruyeron el monasterio de San Benito en Montecassino, lo destruyeron. Desde luego, los monjes salieron huyendo y se refugiaron entonces en Roma. Vienen de Italia a refugiarse a Roma. Una vez se refugian en Roma, a Gregorio le impactó. ¿Quién era Gregorio? Pues Gregorio era precisamente el obispo de la iglesia cristiana en Roma. No era el papa, era el obispo de la iglesia cristiana en Roma. Pero Gregorio quedó impactado con la disciplina, con la instrucción, con la elegancia, con las reglas, con todo el aparato político y social que tenían los monjes de San Benito. Por lo tanto, los de Nurcia. Sí. Por lo tanto, ¿qué hace Gregorio? Gregorio adopta precisamente la visión de las reglas de San Benito y las establece dentro de su encíclica, dentro de su gobierno, dentro de su supervisión eclesial en Roma. Así que fue como resultado de la necesidad de un orden en medio de ese desorden, en medio de esa incertidumbre que reinaba en toda Europa como consecuencia de las invasiones, porque eran los godos, eran los visigodos, eran los ostrogodos, eran los lombardos, eran los bárbaros. Es decir, a todo el que se le ocurría hacer una invasión, decía, vamos para Europa a invadir.